esta hora vamos a continuar con el servicio. Maravilloso lo que el Señor nos dice, que hemos de pedirle al Señor sabiduría, ¿cierto? Sobre todas las posesiones que tengamos, primero adquirir la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Así que vamos a orar al Señor para comenzar esta predicación, para que el Señor nos dé la gracia para poder escuchar, para poder entender y comprender lo que Él quiere ministrarnos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta hora, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, en la cual tú nos concedes en este día podernos juntar, podernos reunir en tu nombre. Y así, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos des la gracia en este día, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder comprender lo que tú nos quieres decir, Señor, y poder recibir toda la gracia, la ayuda, el socorro que está en tu corazón y en tu voluntad para nosotros, para nuestras vidas, Señor, para nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Corintios 13:13. Le vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Así que vamos a hablar sobre el amor. Vamos a dejar a un lado la fe y la esperanza. Vamos a hablar del amor. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos el tema del amor? ¿Cierto? Cuando nosotros experimentamos el amor, lo experimentamos de muchas maneras, ¿cierto? Nosotros podemos experimentar el amor frente a nuestra pareja, frente a nuestros hijos, frente a nuestros padres, ¿cierto? Hay diferentes tipos de amor y nosotros nos damos cuenta de todo lo que nosotros podemos representar el amor aquí en la tierra como seres humanos, ¿cierto? Entonces, hay muchas situaciones porque muchas veces nosotros decimos que el amor es un sentimiento, ¿cierto? Pero también el amor es un compromiso. El amor no solamente queda en ese sentimiento de ternura, de compasión, ¿cierto? Sino también de un compromiso. Entonces, el amor se manifiesta, el amor tiene que manifestarse, porque no solamente yo le puedo decir a mi pareja, a mi esposa, decirle te amo y no suplo para sus necesidades, ¿cierto? Entonces sería como contradictorio lo que uno dice. Entonces, no solamente el amor son palabras, sino que se demuestra con hechos. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, nos vamos directamente a ver cómo es el amor de Dios, ¿sí? Y este amor, como les decía, está enfocado en muchas áreas. El amor hacia la familia, el amor hacia la pareja, hacia los padres, hacia los hermanos. Es diferentes tipos de amor, el amor hacia Dios. Entonces, hay muchos tipos de amor. Entonces, quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 7. Ahí vamos a comenzar a poder compartir la palabra.
para que podamos entrar un poquito más de lleno en lo que es el amor, ¿cierto? El amor hacia los hermanos. Entonces, vamos a leer. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Sí? Entonces dice amados. Aquí el apóstol Juan dice amados. Entonces él está declarando no solamente de un amor, sino de un amor, ¿cómo le explicara? Un amor filial, sino de ese amor de lo que el Señor quiere demostrar que somos entre nosotros como hermanos. Amémonos unos a otros, ¿cierto? Porque el amor es de Dios. Entonces, debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor proviene de Dios y es de Él. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando dice esta palabra, todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos amar para poder realmente ser nacidos de Él? ¿Cierto? Entonces, Dios nos enseña a través de la palabra que necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y aquí dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, cuando habla ese de conocer a Dios, es experimentar a Dios, experimentarlo en un área en la cual yo tengo un encuentro personal con Él. Es la única forma de la cual yo puedo experimentar el amor y es la única forma que yo puedo conocer a Dios, ¿cierto? Y al conocer a Dios, al experimentar a Dios, ahí yo puedo amar como Él quiere que yo ame. De lo contrario, no puedo amar como me dice la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿cierto? El que no ama no ha conocido a Dios. Cuando habla la palabra conocido, ha experimentado. El que no ama no ha experimentado a Dios, no ha tenido ese encuentro personal con Dios. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo tengo esa experiencia con Dios? ¿Cómo sé que realmente he tenido un encuentro con Dios? ¿Cómo sé que realmente lo que yo vivo es netamente del Espíritu o una relación íntima con el Señor? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros experimentamos ese amor de Dios, nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma aún de percibir las cosas naturales cambian. Entonces, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, yo he escuchado a muchos hermanos que dan su testimonio y dicen, bueno, yo anteriormente, sin conocer a Dios, yo veía la nieve, veía las montañas, veía los pájaros y todo era igual. Pero cuando yo experimenté a Dios, vi todo más claro, vi los pajaritos de una manera distinta, vio la nieve de una manera distinta. Entonces, nosotros necesitamos tener esa experiencia con Dios. Para aquellos que están en una etapa que están comenzando con el Señor, necesitan experimentar a Dios, ¿sí? Y Dios se revela a nuestras vidas y Él siempre se ha querido manifestar a nosotros. Que nosotros no lo veamos, que nosotros no querramos verlo, es otra situación. Quiero que leamos el Salmo 19:1. El Salmo 19:1 nos dice lo siguiente. Espere que lo encuentre y verán. Dice, 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios.
Ahí podemos ver la gloria de Dios en los cielos, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el firmamento, ¿qué vemos? O sea, ¿dónde está sostenido el sol? ¿Dónde está sostenida la luna? ¿Dónde están sostenidos los planetas? Entonces, ahí vemos la manifestación de ese Dios todopoderoso que quiere revelarse a mi vida, que quiere mostrarse de tal manera que yo pueda contemplar lo que Él hace para que yo pueda conocerle, amarle y servirle a Él. Entonces, es maravilloso porque Él nos enseña a través de su palabra de cómo Él se revela y se quiere manifestar al mundo, a las personas en general. Y dice en el 2 del 19 del Salmo 19, dice, un día emite palabra y otro día y una noche y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, él se hace manifiesto no solamente con su voz, sino con el lenguaje de Dios. Y ese es el lenguaje que nosotros necesitamos conocer y entender, el lenguaje de Dios. Y él se hace notar a través de todo lo creado, de todo lo que él ha manifestado para nuestras vidas. Entonces, nos dice la palabra del Señor, dice así, en el 9 de Primera de Juan 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, aquí se hace manifiesto el amor de Dios que él envió a su Hijo, ¿cierto? Para que muriera en la cruz, para que toda la humanidad supiera que él es el enviado, el Salvador, y pudieran amarle. Entonces, aquí nos dice su palabra, en esto se mostró el amor. O sea, el amor se muestra. No solamente son palabras, son hechos. Entonces, aquí se mostró el amor. Entonces, aquí en la vida natural, nosotros podemos reflejar el amor o mostrar el amor a través de un corazón, ¿cierto? Nosotros hacemos un corazón más o menos así y decimos el amor, ¿cierto? Estamos representando el amor. Pero cuando Cristo nos habla de que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En la representación del amor en Cristo es una cruz, porque ahí fue la representación de lo que él hizo por el amor que él tuvo por cada uno de nosotros. Es maravilloso, es hermoso, porque muchas veces decimos, ¿por qué usted carga un Cristo o una cruz? Entonces, muchas veces no sabemos qué es lo que representa la cruz, ¿sí? O muchas veces decimos, no se cuelgue esa cruz, porque nosotros no cargamos crucifijos ni nada. Pero esa cruz representa el amor de Dios que ha sido derramado para nosotros en esa cruz, esa sangre preciosa que fue vertida en esa cruz por amor a nosotros. Entonces, el amor, aquí como dice su palabra, el amor se muestra. El amor, y así en la vida natural, el amor se demuestra. No solo son palabras, sino son hechos, son actitudes. Entonces, dice, seguimos leyendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino sino en que Él nos amó a nosotros, ¿cierto? Sino primero que fue, Él nos amó a nosotros y por eso nosotros podemos amarle a Él, ¿cierto? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación lo envió, la propiciación es como la compra que hizo por nosotros. Él nos compró, ya somos suyos, somos de su propiedad, ¿cierto? Por nuestros pecados. Y dice el 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó así?
derramó su sangre, fue a la cruz, ¿cierto? Por nosotros, para pagar el precio por nosotros. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, cuando nos habla de que si Él nos amó de esa manera, yo también tengo que amar a mi hermano de esa manera. Entonces, muchas veces vemos esta palabra como tan, de una manera como tan sutil, como tan liviana, pero es una palabra muy profunda, donde esta palabra nos habla que así como Él murió en la cruz, yo tengo que morir aún por mis hermanos. Entonces, no es solamente el demostrarle amor o decirle, bueno, yo comparto con ustedes, estoy con ustedes, le doy la silla, lo ayudo a subir, lo ayudo a bajar. No, es darse por entero hacia el otro. Y aquí está hablando de mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Primeramente, mi hermana es mi esposa, mis hermanos son mis hijos y así sucesivamente. Aún con aquellos que no han nacido de nuevo. Hay hermanos en Cristo que aún no han nacido de nuevo. Entonces, ahí se demuestra el amor, ¿cierto? Y dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha podido ver cara a cara. Entonces, pero Él quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Él, porque nosotros podemos experimentar su amor a través de las cosas cotidianas, a través de lo que vivimos día a día, a través de lo que experimentamos en la salud, experimentamos con nuestros hijos, experimentamos con nuestra esposa. Ahí vemos el amor de Dios. El amor de Dios se hace visible en todo. Mire, cuando yo estaba recién llegado a la iglesia, estaban predicando, me acuerdo que estaba predicando el pastor Víctor y él decía desde el púlpito, él decía, se siente la presencia del Señor, decía él. Entonces, unos hermanos alzaban sus manos, unos lloraban, otros cantaban, estábamos adorando al Señor. Y yo veía esa escena de cada uno de ellos, de cómo ellos podían experimentar el amor de Dios, cada uno a su forma. Entonces, yo le decía mentalmente al Señor, yo le decía, Señor, yo no siento la presencia, así como lo dice el pastor Víctor, no siento su presencia. Y el Señor en ese momento me dice, ellos me sienten mi presencia. Ellos pueden levantar sus manos y sentir mi presencia. Pueden adorar y pueden sentir mi presencia. Y el Señor me dijo, pero tú me ves. Entonces, yo me ponía a analizar lo que el Señor me había dicho. Yo podía verlo a Él. Los hermanos podían experimentar a Dios de una manera, pero yo podía ver a Dios. ¿Y cómo lo podía ver a Él? En las pequeñas cosas. Veía siempre cómo Dios suplía para mi diario vivir. A pesar de que no tenía trabajo, no tenía papeles, no tenía cómo conseguir la cédula. Bueno, fue una cantidad de situaciones difíciles que viví en ese tiempo, pero, pero Dios se hizo visible, Dios se hizo presente en todo y Dios se manifestaba de una manera impresionante en nuestras vidas. Entonces, aquí cuando dice su palabra, nadie ha visto jamás a Dios, nadie lo ha visto cara a cara, pero Él se hace presente con la naturaleza, se hace presente con las estaciones del año. Muchas veces nosotros nos cansamos de todo, como seres humanos nos cansamos de todo, todo nos aburre, todo nos cansa, todo es una carga. Y cuando nosotros tenemos las 4 estaciones, estamos en el invierno y ya estamos aburridos del frío. Estamos en el verano y ya estamos aburridos del calor.
Entonces, siempre nos cansamos de todo, aún nos cansamos de Dios, nos cansamos de Él. Entonces, pero Dios en su amor y en su misericordia, Él nos ayuda para que podamos comprender la palabra y podamos vivir en esa plenitud que Él quiere que vivamos, que Él quiere que experimentemos a Dios día a día y podamos ver su rostro a través de todo lo que Él provee y Él sustenta para nuestras vidas, para nuestra casa, nuestra familia. Y siempre hemos visto la mano poderosa del Señor. Hemos visto la mano del Señor obrando en todo. Y yo veía qué día cuando mi hermano leía todas las respuestas que todas las peticiones que se han llevado y todas las respuestas que han habido, son muchísimas, ¿cierto? Antes de pronto no tendríamos un control como lo tenemos ahora, gracias a nuestro hermano William. Ahora tenemos un control de cuándo se ora, de qué petición ya sale de la lista porque Dios ha contestado. Entonces nos damos cuenta que es muchas la respuesta de parte de Dios, que muchas veces nosotros no lo tenemos tan latente o tan pendiente de eso, pero vemos que Dios está ahí, que Dios está obrando, Dios está trayendo respuesta a nuestra vida. Entonces dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando nos amamos de esa manera, como el Señor nos enseña, Dios permanece en nosotros. Y dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces necesitamos orar al Señor para que Él perfeccione el amor, que Él perfeccione ese amor en nosotros para podernos amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Es maravilloso lo que el Señor nos dice. Es maravilloso lo que el Señor nos enseña. Y dice, y nosotros hemos experimentado, hemos vivido esa experiencia con Él, ¿cierto? Y creído el amor de Dios, ¿cierto? El amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, que realmente ese amor proviene de Él, ¿cierto? Y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, cuando habla de permanecer, es ser constantes en eso. Entonces, por eso yo tengo que amar a mi hermano de tal manera que mi vida cambie en mis pensamientos hacia qué es el amor. Cómo Dios experimentó el amor hacia mí. Él se entregó, Él dio su vida, Él murió, pero Él también resucitó y hoy vive para que yo pueda vivir y tenga una entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese amor, ahí podemos amar a nuestro hermano, amar a aquel que no conoce al Señor, amar a aquel que tiene una necesidad, una dificultad, y podemos hacerlo no pensando en recibir una retribución de lo que yo estoy haciendo, sino que estoy pensando en el bien del otro. Estoy pensando en ayudar al otro. Estoy pensando en cómo poder beneficiar a esa persona que la está pasando mal, que está pasando situaciones difíciles, ¿cierto? ¿Pero por qué lo hago? Porque he experimentado el amor de Dios. Si nosotros no experimentamos el amor de Dios, es muy difícil de que nosotros podamos amar a otra persona, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, como el Señor nos enseña de esta manera de que debemos amar. Amén.
Que el Señor nos bendiga. Por eso ahora vamos a Corintios 13, la palabra que estábamos, que teníamos de inicio. Por eso la palabra del Señor nos dice, vamos a leer el 1, Primera de Corintios 13, 1. Nos dice lo siguiente. Tiene como título La preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, y no tengo la experiencia con Dios, ¿cierto? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo la experiencia con Dios, la manifestación de Él en mi vida, nada soy. Por eso todo comienza en el amor. Por eso todo comienza en la presencia del Señor. Por eso todo comienza en la experiencia que yo tengo personal con Él. Ahí comienza todo. Ahí se genera todo. Entonces por eso dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo la experiencia con Dios, no tengo ese encuentro con Dios, de nada me sirve. Porque Él es amor. O sea, él pagó el precio, pero yo tengo que experimentar ese amor. Yo tengo que recibir eso para poder entregar a otros. Porque si yo no tengo esa experiencia con Él, no tengo que darle al otro. Si hoy tenemos una palabra en nuestro corazón, es porque hemos experimentado a ese Cristo de la gloria maravilloso, poderoso, que ha venido a manifestarse a nuestras vidas, a sacarnos de la miseria, de la pobreza, de la escasez, de la ruina, a ponernos en un lugar de privilegio para honrarle, para bendecirle. Por eso su palabra dice que Él nos llamó para Él, nos trajo para Él. Entonces, cuando nos habla de esta palabra, nos damos cuenta que necesitamos experimentar a Dios. Y yo quiero hablar de Esteban. ¿Alguien sabe quién es Esteban en la Biblia? Esteban, vamos a leerlo en Hechos. Cuando él experimentó esta palabra, dice la palabra del Señor que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Era un hombre que fue escogido por Pablo. Y dice, en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Cierto? Entonces, ellos los llamaron para poder servir a las mesas, para poder hacer el trabajo que Pablo no podía hacer, sino que él decía, nosotros nos vamos a dedicar a la predicación de la palabra, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo y de fe para que puedan hacer este servicio. Y aquí está Esteban. Entonces, en el 11, vamos a leer del 11 al 14, y dice... El 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído, leámoslo desde el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas
contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiéndose, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Entonces, Dios da testimonio de este varón. Y este varón lo que hacían era predicaban la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos amor por nuestros hermanos, predicamos la palabra. Donde estemos siempre va a haber una palabra del Señor para alcanzar a aquel que está perdido, aquel que está lejos, aquel que está en necesidad. Y sabemos que todo aquel que está lejos del Señor no la está pasando bien, no está viviendo bien. Entonces, por eso nosotros oramos por nuestros hermanos que no están en el templo, que no están viviendo la vida del Señor. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice que se fue y malgastó todo lo que tenía. Cuando nosotros nos separamos o nos alejamos de la casa del Señor, todo lo malgastamos y todo se arruina, todo se acaba, todo decae. Y él dice que el hijo pródigo derrochó todo, malgastó todo, pero él volvió en sí y volvió a la casa del Padre. Entonces, por eso cuando un hermano o una hermana se aleja de las cosas del Señor, de los caminos del Señor, nosotros necesitamos cubrirlo en oración, porque va a malgastar todo lo que Dios le ha dado. Y después viene el arrepentimiento y las situaciones, porque nadie está bien, ni nadie vive bien lejos del Señor. Por eso siempre debemos de orar por nuestros hermanos que faltan. Muchas veces no les llamamos, muchas veces no les decimos, pero siempre están en nuestras oraciones clamando al Señor para que ellos vuelvan en sí y puedan volver a la casa del Padre, donde está el sustento, donde está el abrigo, donde está el consuelo de parte del Señor. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Y también quiero leerles también en Hechos 7. En Hechos 7 estamos hablando todo lo que estamos hablando sobre Esteban. Entonces este varón, Hechos 7, 55 y 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, era tanto lo que él predicaba, lo que él decía, y lo tuve que resumir un poco, y él predicaba y eso les molestaba, les ardía en sus vidas todo lo que él decía, toda la predicación que él llevaba de parte de Dios, y eso les molestaba,
y les hería hasta que ellos, ¿qué hicieron? Lo mataron a pedradas. Porque en Números 15, del 30 al 36, ahí nos habla de que había que lapidar todos aquellos que hablaban cosas blasfemas. Y ellos dicen que dijeron mentiras, ¿cierto? Y consiguieron gente falsa para que dijera cosas que no eran, para poderlo lapidar. Y el que decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Era tanto el amor que él tenía por sus hermanos, que tenía, que él veía que él dio su vida por predicar su palabra para que muchos alcanzaran la salvación y la vida eterna. Entonces, esta palabra no es tan liviana. Esta palabra es muy profunda, donde nosotros necesitamos amarnos hasta dar la vida por aquel que está perdido, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, ¿qué hizo? Él dio su vida. Él en amor, Él tomó la decisión. Él tomó la decisión de ir. Él tomó la decisión de hacernos libres. Gloria al Señor. Una palabra hermosa, maravillosa, donde nos muestra el amor de Dios y Él quiere que nosotros experimentemos ese amor con Él para poder darle amor a nuestro hermano, poderle brindar ese amor como Cristo nos lo dio a nosotros primeramente. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor bendiga nuestros corazones, que el Señor nos enseñe y nos perfeccione en el amor, porque necesitamos orar para que Él nos perfeccione en el amor. Muchas veces pensamos que el amor es un detalle. Puede que sea un detalle, pero eso va mucho más allá que un detalle. Es alcanzar las almas. Estemos donde estemos, debemos de, por amor a las almas, debemos de predicarles. Estemos donde estemos. En el gimnasio, cuando yo iba al gimnasio, Miguel era un hombre que iba al gimnasio y hoy está en el Señor por situaciones que no volvió al templo, pero él está por lo que le queda muy lejos, en Quilicura. Y también su esposa aceptó a Cristo. Entonces, donde estemos siempre necesitamos alcanzar. Ahora estamos orando por Luna, la señora que llevó la niña para el baile, hoy fue su esposo. Ellos también están en muchas dificultades, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Y si Dios los coloca ahí, es porque Dios quiere hacer algo. Amén. Lo mismo el joven que fue también el sábado, que estaba con Stephanie. Ese joven también es del colegio de Stephanie. También hay que seguir predicando y seguir hablando del Señor y poder acercarlos al Señor, poder llevarlos a que ellos tengan un encuentro personal con Cristo para que ellos experimenten esa vida nueva, poderosa y eterna en Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que manifestemos a nuestros hermanos. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que manifestemos a aquel que lo necesita, aquel que está desvalido. Amén. Porque Dios nos ha enriquecido, Dios nos ha dado de todo, pero Él quiere que demostremos el amor brindándole a aquel que lo necesita. ¿Y qué es lo que la persona necesita? A Cristo el Señor. Esa persona necesita a Cristo y ese Cristo se hace visible en sus vidas, mostrándose y revelándose a sus corazones para que puedan tener una entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor nos permita poder ver ese ejemplo en este varón de Dios, en cómo Él dio hasta su vida por los hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado en esta hora y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todo lo que tú nos permites en esta hora, Señor amado, porque tú nos enseñas a través de ella, Padre, que tú nos amaste primero y por eso podemos amarte, Señor. Tú nos enseñas, Señor mío, cómo es el verdadero amor, Señor. Cómo se manifiesta el amor en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, y cómo nosotros podemos manifestar ese amor de Cristo a aquel que estaba perdido, a aquel que está afuera, aquel que se cansó, que se fatigó, aquel Padre que un día se alejó, Señor.
Tu palabra nos enseña en Santiago, Señor, que el que hace volver al pecador de su error, Señor, ha salvado un alma, Señor, y ha cubierto multitud de pecados, Padre. Tú nos enseñas a través de esta palabra, Señor, que necesitamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder llevar este mensaje de salvación y vida eterna para aquel que está perdido, para aquel que está cansado, para aquel que necesita tu gracia y tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos y a experimentar este amor, Señor, así como tú quieres que lo manifestemos, Señor. Danos la sabiduría, danos la gracia. Padre, ayúdanos conforme lo que dice tu palabra, perfecciónanos en el amor, perfecciónanos. Necesitamos, Señor, experimentar este amor tuyo en nuestros corazones, en nuestros espíritus, Padre, donde se haga latente y visible en nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos tener ese encuentro personal contigo cada día, Señor, porque ese cada día, Señor, hace la diferencia, Padre. Por eso cada día estamos temprano, 5 de la mañana, Padre, porque tú lo has colocado en nuestros corazones, Señor, para interceder, para orar, para clamar, Señor, porque solo tú eres el único, Padre, que puede traer salvación y vida eterna por aquel que se pierde, por aquel que está necesitado, por aquel Padre que está viviendo situaciones complicadas en este tiempo, Señor. Vemos los tiempos cómo están cortos, Señor. Vemos, Señor, cómo se acortan los días, Padre, por amor a tus escogidos, Señor amado. Vemos que cada día, Señor mío, Dios mío, estamos experimentando situaciones, Señor, en las cuales tu palabra se está cumpliendo, Padre. Ayúdanos a seguir predicando tu evangelio, a seguir alcanzando almas para Cristo, Padre, así como tú nos has colocado en nuestro corazón de orar por rencas, Señor amado, Padre, porque para ti nada es imposible, Señor. Tú un día comenzaste la obra y un día tú la completarás, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en esta hora. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y la alabanza por todo lo que tú nos dices y nos enseñas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que, Conita, ponemos una canción, porfa.